Durante los últimos meses del año pasado, el endeudamiento de varios estados de la República creció de manera exponencial y poco transparente. Incluso el caso del estado de Coahuila y la forma en que se endeudó durante la administración de Humberto Moreira se convirtió en un escándalo que terminó con su salida de la dirigencia del PRI. Sobre el tema de endeudamiento de estados y municipios, el Financiero TV charló con Carmen Martínez y Adrián Garza, analistas de deuda soberana de la agencia calificadora Moody's. Momentos electorales, preelectorales de rumbo a 2012, pero está preocupando mucho el incremento exponencial que ha habido en la deuda de varios estados de la República, no el nivel de deuda en sí, sino el crecimiento que ha tenido en los últimos años. ¿Realmente tenemos de qué preocuparnos? Pues bueno, en efecto la deuda ha ido incrementando en tasas un poco mayores en los últimos 2-3 años. Pensamos que el nivel de endeudamiento de los estados como sector sigue siendo un nivel moderado, sobre todo comparado con otros gobiernos que calificamos en otros países. Entonces no pensamos que el nivel de endeudamiento actual sea preocupante. Más bien hemos identificado desde hace varios meses, hemos mencionado otro tipo de riesgos ligados a esto que nos preocupan más, como por ejemplo es el incremento del uso de deuda de corto plazo, que era un fenómeno que, bueno, es algo que siempre se ha utilizado, pero ahora es de manera más recurrente y en montos mucho más grandes. Entonces, por ejemplo, ese sería un factor que nos preocuparía. Sí, hay otros riesgos también que hemos estado señalando. Por ejemplo, en caso de los estados, los pasivos por pensiones no fondeados pues también son un monto importante e incluso mucho mayores en el contexto del tamaño de la deuda, ¿no? Estos dos riesgos de los que hablan, el del financiamiento de las pensiones y la parte de la deuda de corto plazo, ¿qué problemas podríamos ver o qué problemas podrían causarle a los gobiernos estatales? En el caso de las pensiones, por ejemplo, es un problema que no se ve ahora, porque son pasivos y que tienen a un mediano plazo en algunos casos. El problema es que esto va a ir ejerciendo presión en las finanzas porque van a tener que ir pagando esas pensiones que son pasivos muy grandes. Si fueran pasivos más pequeños, pues tendrían que tener un presupuesto para eso mucho más reducido. Pero esto es algo que no se habla mucho, pero que es un problema que en algunos casos ya es un problema, en otros casos va a ser dentro de pocos años. Entonces es algo que los estados, por ejemplo, tienen muy poca flexibilidad financiera, entonces de por sí. Entonces si le agregamos un factor adicional que van a tener que, pues están obligados a asumir, entonces pues estamos hablando de todavía un marco financiero muy limitado, ¿no? Muy poco margen de maniobra. Sí, no, para dar un poco idea de la proporción de las cosas, ¿no? Al cierre de 2010, la mediana de la deuda con respecto a los ingresos totales de los estados es del 15%, ¿no? En cambio, en base a las evaluaciones actuariales de los pasivos por pensiones no fondeadas, estas representan el 100% de los ingresos totales, ¿no? Entonces, aunque la deuda pues, se señala como uno de los riesgos importantes, no hay que perder de vista este otro tipo de riesgos que aunque hoy no ponen presión en las finanzas estatales, pues en el mediano o largo plazo lo van a hacer y pues sí podemos vislumbrar un escenario en el que a lo mejor el gasto por pensiones es más alto incluso que el gasto por servicio de la deuda, ¿no? Entonces, por eso, más que digo, un poco en el contexto de los niveles de endeudamiento, sí hay otros riesgos. Acabamos de tener el anuncio del presidente Calderón que va a eliminar la tenencia a nivel nacional y se les deja a cada estado la decisión de cobrarla o no. Por los tiempos políticos que corren, la perspectiva creo que es que la mayoría, por lo menos por un año, no la va a cobrar y esto pues genera otra presión adicional en los ingresos. Esto lo ven solo momentáneo, que pase por un año y después cada quien vuelva otra vez a cobrar, cada estado vuelva a cobrar la tenencia o que hagan uso de algún otro impuesto local. Pues de hecho sí lo hemos mencionado como uno de los factores que vamos a ver en 2012. Sacamos un reporte sobre este tema. Había muchos estados que todavía no se pronunciaban respecto a qué van a hacer, porque tienen hasta diciembre de 2012 para legislarlo. Lo que hemos visto es que sí es cierto, algunos lo hacen estatal pero lo subsidian, lo cual implica que no lo van a cobrar al menos el próximo año, ¿no? Claro. O el próximo año. Hemos visto diferentes cosas.
Aunque este tipo de impuesto no representa mucho en la mediana de los estados por Moody's calificados, representan 1.5% de los ingresos totales, podríamos decir que es una cifra muy pequeña, que no habría por qué preocuparse. Sin embargo, dado el contexto de déficits que estamos viendo y las presiones y el panorama que vemos para el próximo año, por supuesto que sí resulta ser muy relevante el tema de la tendencia. Estamos monitoreando un poco, ver qué medidas van a tomar. Algunos lo van a desaparecer y van a crear uno nuevo. Otros lo van a dejar estatal con subsidio cero. Ahí pensamos que puede ser una medida temporal, porque se está dejando la puerta. Y otros pues parece que lo quieren eliminar al 100%. Entonces estamos viendo si compensan de alguna manera esa medida, ¿no? Porque pues dejarlo así puede ser algo negativo para sus finanzas. ¿Algún efecto negativo de la desaceleración económica en Estados Unidos que ahorita está en revisión negativa la calificación de Estados Unidos? Si llegara a bajar la calificación de Estados Unidos, ¿qué efectos tendría ya en la calificación de los estados? Más que el impacto de la calificación en sí, nos preocuparía más el ambiente macroeconómico, ¿no? La desaceleración económica, ¿no? Al contrario de la calificación del gobierno federal de México, que pues, hoy por hoy está estable y bueno, de acuerdo a Moody's no se ve, no podría verse afectada por una desaceleración económica. Los estados sí son un poco más, pensamos que son más susceptibles a esto, ¿no? Por un lado, la reducción de las transferencias federales o más bien la desaceleración de las transferencias federales resultado de la desaceleración económica, eso pues puede tener un impacto porque junto con la presión del gasto ligada tal vez al ciclo electoral puede generar mayores déficits de los que ya ven registrando y pues que se puede traducir en un mayor apalancamiento y una debilidad en la liquidez, ¿no? Entonces sí pensamos que eso sí es uno de los grandes retos que se vienen para el sector de subsoberanos. Con imágenes de Isaac Vélez y Nayeli Eugenio, redacción de Genaro Mejía, para El Financiero TV, Víctor Lomelí.